Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy os voy a hablar de los exámenes DELE. Os voy a explicar qué son y por qué son tan importantes. Pero este vídeo es muy especial porque tenemos un invitado que nos va a ayudar a ver qué es el DELE. Tenemos con nosotros hoy a Matías Hidalgo Gallardo. Hola a todos. Matías es doctor en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Es además profesor de español como lengua extranjera desde 2009. Ha trabajado en varios países, en España, en Reino Unido, en China y en Italia. Y además es preparador y examinador del DELE desde 2012. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué son los DELE? Probablemente si estudiáis español habéis oído hablar de estos exámenes. Estos exámenes te dan acceso, si los apruebas, a un diploma que es el diploma probablemente más reconocido a nivel internacional de dominio y competencia del español. Certifican qué nivel tienes de español y eso te da acceso a una serie de cosas. Son unos diplomas muy prestigiosos, están reconocidos en casi todo el mundo y en diversos ámbitos, tanto en el ámbito educativo, de la enseñanza formal y no formal, de hecho en algunos países están casi como incluidos en el sistema educativo, y también en el ámbito empresarial, dependiendo ya del nivel. Ahora hablaremos de los niveles que hay. Tú, cuando vas a pedir un trabajo y no eres hablante nativo de español, puedes ir con este diploma y decir tengo este nivel de español, y lo acredita y las empresas creen en ello. Como os he dicho, hay varios niveles, hay 6 en concreto. El marco que usamos en Europa para medir los niveles de idiomas se llama Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Hay para diferentes lenguas y todas tienen los mismos niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Todos estos niveles examina el DELE y tiene algunas características muy interesantes. Por ejemplo, es un examen que tiene una vigencia indefinida. Esto quiere decir que nunca caduca. Una vez que tienes el examen, tienes tu título para siempre, tu certificación. ¿Y quién entrega este examen? Que no os lo he dicho. Es un examen que organiza en todo el mundo el Instituto Cervantes y en nombre del Ministerio de Educación de España, ¿vale? Pero en todo el mundo el examen es el mismo. De hecho, se examina en diversos centros, que ahora vamos a hablar un poco con Matías. Vamos a ver qué es esto con más detalle. ¿Qué importancia tienen en la actualidad los DELE? Pues yo diría que tiene importancia desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista práctico, que ya más o menos has mencionado tú algo, te permite justificar qué nivel, qué conocimiento de lengua tienes. Entonces puedes utilizar esa certificación para cursar estudios en instituciones educativas de habla hispana, para solicitar becas, puestos de trabajo, y como decías, están insertos dentro del sistema educativo de muchos países y por lo tanto puedes convalidar asignaturas con eso. Y otro elemento importante es que te permiten obtener la nacionalidad española, por ejemplo. Y desde otro punto de vista más personal, es que te permite saber en qué punto de tu proceso de aprendizaje estás, qué sabes y qué necesitas mejorar, porque te dice en qué nivel te encuentras de los 6 que hay. Al respecto, sí queríamos aclarar entre los dos que cuando tú te examinas del DELE, como hemos dicho, hay 6 niveles, pero tú no tienes un examen de los 6 niveles y cuando acabas te quedas en un punto exacto. He alcanzado el B1, sino que tú, cuando haces el examen, tienes que elegir el nivel del que te examinas y puedes suspender, que en el caso del DELE se llama no apto, o aprobar, pero no tienes una calificación de todos los niveles, sino que tienes que elegir el nivel. ¿Qué nivel o niveles son los más demandados y por qué? Pues va a depender de qué necesidades tienes tú como estudiante, pero es cierto que el nivel que más se suele demandar es el nivel B2, porque es un nivel ya considerado suficientemente avanzado para poder interactuar en distintas situaciones comunicativas. Además, es el que te permite acceder a estas cosas que mencionábamos anteriormente. E incluso se pueden presentar hablantes nativos de español, ¿no? Sí, antes existía una limitación que ya no existe, que es la de los hablantes nativos, porque quizá necesitas acreditar tu nivel de español, aunque sea nativo, para algún proceso. Y bueno, he mencionado yo brevemente que te examinas siempre con el mismo examen en todo el mundo. Explícanos un poco más dónde te puedes examinar. Pues te examinas evidentemente en los centros del Instituto Cervantes, porque es la institución que los organiza, pero también hay centros acreditados que tienen una licencia, un permiso para examinar, y hay más de 1000 centros acreditados en más de 100 países en el mundo. Nuestros estudiantes de español, las personas que siguen tu escuela de español, tienen que saber que siempre tienen que ir a un centro, el examen siempre es presencial, pero que hay muchísimas opciones en muchos países del mundo. No llegan a todo el mundo, pero llegan a muchos sitios, ¿verdad? Y distintas convocatorias al año. Al final, no es solo una vez, varias veces según te convenga. Cada nivel tiene algunas peculiaridades, pero en general siguen una estructura en concreto porque
Los exámenes de lengua, al contrario que los exámenes de otras cosas, no hay un temario fijo, no tenemos 5 libros que estudiar de matemáticas para el examen, sino que esto es algo distinto. Explícanos un poco las partes del examen y a qué responden, qué se examina en el DELE realmente. Es cierto que no existe un manual o un conjunto de manuales para aprobar el DELE, existen manuales que te preparan al DELE y te preparan para que puedas superar la evaluación de lo que se llama las 4 macrodestrezas, es decir, saber hablar, saber escribir, comprender lo que escuchas y comprender lo que lees. Entonces, en función de esas 4 macrodestrezas, existen 4 pruebas. La prueba número 1, que es comprensión de lectura, la prueba número 2, que es comprensión auditiva, la número 3, expresión e interacción escritas, y la número 4, expresión e interacción orales. Bueno, esto en cada nivel tienen unos tiempos diferentes, unas tareas diferentes. Esto, si estáis interesados, tendréis que mirar el nivel que vais a hacer porque cada uno es levemente diferente, pero esto existe en todos. ¿Qué requisitos debe cumplir el candidato que se quiera presentar a cualquier nivel? Pues los requisitos fundamentales son pocos, es ser una persona alfabetizada, es decir, que sabes leer y escribir, y se recomienda que tengas más de 16 años por el tipo de contenidos que tienen los exámenes. Sin embargo, existen adaptaciones para personas menores de 16, como los DELE escolares, existen adaptaciones para personas que ni siquiera saben leer y escribir, en el caso de que quieras obtener la nacionalidad, inmigrantes por ejemplo, y existen exámenes adaptados a necesidades especiales por algún tipo de discapacidad. Incluso los nativos pueden hacer el examen. No necesitas ser extranjero o que el español no sea tu lengua materna para hacer el examen DELE. Porque el DELE es un examen que acredita tu nivel de dominio del español y tú puedes, como hablantes nativo, nacido en cualquier país hispanohablante, querer acreditarlo por lo que sea. O sea, no está cerrado a que seas de nacionalidad no hispanohablante. Exacto. ¿Qué puntuación tienes que obtener en cada parte para aprobar, que en el caso del DELE se llama tener la calificación de apto? ¿Cómo se califica? Pues cada prueba vale 25 puntos. Las 4 pruebas suman 100 puntos, pero no se corrigen o no se evalúan de manera individual. Se agrupa la prueba 1 de comprensión de lectura con la prueba 3 de expresión e interacción escritas. Las dos valdrían 50 puntos y para aprobarlas, para conseguir ese apto, necesitas un 60%, 30 puntos. Lo bueno es que para esos 30 puntos da igual cuánta puntuación obtengas en cada parte. Si se te da muy bien la lectura y obtienes un 25, pero no se te da tan bien la escritura y obtienes 5 puntos, la suma de los dos es 30, es apto. Y lo mismo ocurre con el grupo 2, que sería la combinación de la prueba número 2, la comprensión auditiva, y la prueba número 4, la prueba de expresión e interacción orales. Juntas valen 50 puntos, para aprobar 60%, 30 puntos, y daría igual cuántos puntos saques en cada una, siempre y cuando llegues a esos 30 puntos. O sea, tenemos 2 bloques muy marcados y en cada uno tenemos que sacar 30 puntos. Exacto. Mismo. No vale con que en uno saque 50 y en el otro saque 10, sino que tengo que aprobar los 2 bloques por separados. Sí. Hemos comentado que cada nivel tiene algunas peculiaridades un poco diferentes. Vamos a hablar en concreto del nivel B2, que he dicho que es uno de los más demandados, porque es un nivel ya que suele dar acceso a muchos trabajos y ya un nivel educativo ya ciertamente más elevado, porque es un nivel en el que se considera que el hablante más o menos puede mantener una conversación, tanto oral como escrita, de manera más o menos fluida. ¿Hay alguna peculiaridad que tiene este nivel sobre esa estructura general de la que has hablado? Pues además de los conocimientos lingüísticos que tienes que tener apropiados para un B2 y que se pueden consultar en documentos oficiales que existen, a partir de este nivel se empiezan a integrar las destrezas. Eso significa que no te evalúan solamente la manera en la que hablas, la manera en la que escribes, sino que, por ejemplo, en la prueba de expresión e interacción escritas, primero tienes que escuchar un audio y a partir de ese audio tienes que escribir. Entonces combinas la audición con la escritura. En la prueba de expresión e interacción orales lo que haces es, a partir de la lectura, tienes que comentar una serie de textos o comentar una imagen, comentar unos gráficos. Por lo tanto, lees y después hablas. Que digamos es un nivel más complejo. Esto demuestra para mí que es un nivel ya más avanzado, porque eso no te examinas por separado, sino que tienes que saber unas cosas para poder desarrollar otras. Hemos visto, evidentemente, tienes que tener un nivel de lengua suficiente para ese examen, pero ¿qué más se necesita para aprobar el examen? ¿Cuáles son las estrategias o los consejos fundamentales que tú le darías a un alumno que quiere aprobar un examen del DELE de un nivel concreto? Pues aparte de ese conocimiento lingüístico, es
conocer el examen, conocer cómo funciona el examen, qué partes tiene, cómo te evalúan, cómo te puntúan, que ya lo acabamos de explicar, cómo se rellena el propio examen, qué materiales tendrás el día del examen, cómo te administran el examen, es decir, qué parte se hace primero, cuál se hace después, porque incluso puede darse el caso en el que el examen oral lo hagas antes que todo lo escrito, o al revés, en el mismo día o en días distintos. Entonces, familiarizarse con el examen y desarrollar estrategias para afrontar el examen. Y para esta parte de familiarizarse, para mí es fundamental tener un entrenamiento específico, un curso, un manual, contar con profesores expertos. ¿Tú también estás de acuerdo conmigo en esto? Sí, entrenarse es fundamental, y para entrenarse consiste, pues, primero en familiarizarte con este examen, saber cuáles son sus partes, su estructura, desarrollar estrategias para poder hacer cada una de las partes de la mejor forma posible, hacer modelos de examen para habituarte a ellos. El día del examen, saber que es un examen largo, saber que a lo mejor hay partes que te cuestan más, pero la propia evaluación compensa esas diferencias. Gestionarte muy bien los tiempos, que tienes que hacer algo también durante la fase de entrenamiento, y además el leer las instrucciones, saber qué me están preguntando para saber qué tengo que responder. En definitiva es, pues, hacer cursos específicos del DELE, porque te entrenan en todos esos factores. Sí, en esto es muy importante que los que nos están viendo entiendan que incluso hablantes nativos de español han suspendido exámenes que por su nivel de lengua deberían aprobar porque desconocen cómo es el examen. Es fundamental prepararse para saber qué te vas a encontrar y todo esto lo que nos has contado. Y de los tiempos yo quería dar un consejo que he dado hoy siempre a mis alumnos, que es: no os agobiéis con los tiempos. En principio debería darte tiempo suficiente si has entrenado bien para cada parte. Entonces no intentes hacer todo muy rápido. Lee bien, como ha dicho Matías, lo que tienes que hacer, prepárate tus esquemas previos y lo que necesites. Vas a tener tiempo, unos minutos al principio de cada prueba para esto. Esto te va a dar luego todo el hilo conductor en la prueba. No intentes escribir rápido o hablar rápido, sino que piensa bien las cosas, y es fundamental, desde luego, contar con un curso que te prepare, porque hay muchas cosas que van más allá de la lengua en estos exámenes. Además del DELE, desde hace unos años tenemos otra certificación, de hace pocos años, que se llama el SIELE, que también está organizada por el Instituto Cervantes, en este caso no en solitario, sino en colaboración con tres grandes instituciones del mundo hispano, de las universitarias, que son la Universidad Española de Salamanca, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Crearon este examen y quería un poco, para estos alumnos que tengan dudas de cuál elijo, que se expliquen las diferencias y cuál crees que es mejor para ellos. Al final dependerá de qué necesidades tengas como estudiante, qué tipo de acreditación necesites, qué urgencia tengas para acreditarlo, ¿no? Porque las principales diferencias que tienes, aparte de la mayor trayectoria que tiene el DELE, hace que tenga mayor reconocimiento y que sea más fácil el que te lo admitan en el extranjero, es los niveles a los que llega. El DELE llega desde la 1 hasta el C2 y el SIELE, en cambio, se queda en el C1. También la validez de la certificación. El DELE está vigente para siempre, en cambio el SIELE tiene una duración de 5 años y los resultados para el DELE tardan unos 2 meses, para el SIELE cuestión de semanas como mucho, y la forma en la que se hace, el DELE es presencial y a mano, y el SIELE es también presencial, aunque por ordenador, porque tienes que ir a un centro de examen, no lo puedes hacer desde tu casa. Es muy importante en los dos casos que entendáis que estos son exámenes organizados por institución con presencia mundial, o en el caso del SIELE con colaboración de otras instituciones. El examen siempre es el mismo día, igual en todo el mundo, da igual que te examines en Bombay, en Berlín o en México, vas a tener el examen siempre igual. Entonces toda la preparación te va a valer para cualquier de los sitios a los que vas a ir. Y luego, pues como ha dicho Matías, cada uno tiene sus diferencias. Vosotros sabréis primero qué nivel os queréis presentar, porque en el caso del DELE el nivel no es un examen en el que te presentes a todo y luego te digan este es tu nivel, sino que tienes que elegir el nivel al que te vas a presentar y verás si eres apto a pruebas o no apto, y no tienes ningún nivel, aunque alcances un nivel inferior, o en el caso del SIELE sí que tienes siempre un nivel que te dan. Pues muchas gracias, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Quería hablaros de esta certificación, que es la más famosa del mundo hispanohablante,
y con la ayuda de Matías creo que ha quedado todo más claro. No todo el mundo tiene que tener una certificación de español, pero si eso hace falta, esta desde luego es muy recomendable. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!